La posición actual nos lleva a concluir que de angas o de mangas, la posición del nuevo minero, la posición del minero tiene que cambiar porque la posición del Estado ya cambió. El mensaje que ha dado la autoridad, la titular del ministerio, es precisamente ese. Me presentan los planes ambientales y vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, regularización total, reglas nuevas, lo que no se ha hecho hasta ahora. Producto de las taras que no solo se pueden vivir dentro del tema minero, sino que tiene el Estado de manera general. Y tampoco ha estado regulada de esa manera. El minero ha estado sometido más bien a un escarnio de la corrupción por parte de los entes de control, en los cuales lo que hacían es esquilmarlos para permitirles trabajar como a bien tengan. Producto de la actividad minera descontrolada, la actividad de las plantas de beneficio de Portobelo, es que se ha contaminado los dos ríos que corren por el sector y el Perú nos sigue un juicio internacional de indemnización por daños ambientales, que es un asunto bastante complejo para el Ecuador. Pero también esto es consecuencia del incumplimiento empresarial, si se quiere llamar así, o el incumplimiento de los operadores mineros previos. Ese incumplimiento es el que ha desencadenado esta crisis. También los mineros han sido sujetos históricamente eh, de de posiciones durísimas por parte de la administración pública, donde lo único que han hecho es enriquecerse a base de extorsionarlos. Usted primero, darle la cordial bienvenida, la primera vez que hablamos aquí en lo del Momento Loja, doctor, para conversar de este tema bastante medular, obviamente por la especialidad suya. A ver, se ha generado una enorme conmoción, sobre todo en Portobelo, porque se ha comenzado a hacer diferentes cierres a las operadoras que se encontraban cerca del río, obviamente, que conduce entre Portobelo, y ha generado un enorme conflicto y hasta plantones por parte de de ese cantón, diciendo de que existen graves afectaciones al ámbito económico. No sé, primero un análisis muy general de la decisión gubernamental de hacer esos respectivos cierres, doctor. Buenas tardes. Saludos cordiales para usted, su equipo y obviamente para su distinguida audiencia. Entrando en materia, los hechos suscitados en Portobelo no son aislados como primera medida. Se han replicado también en parte y en condiciones similares en las concesiones y en la actividad minera, perdón, de la provincia del Napo. También hay repercusiones en la de la Suay y también en Loja. Entonces, lo de Portobelo no es sino parte de la nueva, si se quiere decir, la nueva manera en la que el Estado está asumiendo la actividad minera y presentándola a la sociedad y a los interesados. Entonces, de ahí que hay que tener mucho cuidado porque lo sucedido, que es en términos coloquiales histórico, nos lleva a poner, lleva a los operadores mineros, a los empresarios de la materia a poner las barbas en remojo, puesto que se evidencia o se puede patentizar que por parte de los organismos competentes empieza un riguroso tipo de control frente a los daños ambientales y eso es muy importante dentro del contexto nacional y para el debate sobre el tema. Doctor. El inconveniente ya se ha dado. El problema de la gente, mencionan ahí que la medida es demasiado rigurosa, pero también no es un tema de ahora. Ese tema se ha dado también desde que yo tengo memoria y no se ha hecho mayor cosa. Obviamente las condiciones no han sido las adecuadas, pero también hay una realidad que, independientemente de cómo o sin permiso del Estado, esas actividades se han venido desarrollando a vista y paciencia de cualquiera. La interrogante de las personas, que o sobre todo que son quienes se sienten más afectados, es que cómo es que ahora sí y cómo es que antes no. Y ahí obviamente también uno se pregunta, si ahora es lo correcto, según lo que dicen las autoridades, entonces antes no era lo correcto. Hay un débil funcionamiento por parte del mismo Estado para poder generar las regulaciones necesarias y que esto obviamente no genere afectaciones ni a las personas que viven de
su ejercicio económico, ni a la naturaleza como tal. Como digo, las nuevas regulaciones que impone el Estado en este momento exigen también otro tipo de actividad minera, lo de Portobelo. Tema muy sensible por el asunto social, por el asunto económico y también por una parte que usted está dejando de lado en su interesante pregunta, por el tema ambiental. Eh, Producto de la actividad minera descontrolada, la actividad de las plantas de beneficio de Portobelo, es que se ha contaminado los dos ríos que corren por el sector y el Perú nos sigue un juicio internacional de indemnización por daños ambientales, que es un asunto bastante complejo para el Ecuador, una cuestión. Lo segundo, ¿qué se hace con esa contaminación? En este momento, la autoridad competente es la primera que empieza a señalar la necesidad de una remediación ambiental. ¿Quién puede oponerse a esto? Creo que en términos pragmáticos es correcto que haya una intervención a favor del ambiente por primera vez. Ahora, claro. Esto quiere decir que antes estuvo bien y ahora estuvo mal. Ha estado mal todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lastimosamente el minero como tal no, la práctica de la minería en el Ecuador, lastimosamente no ha estado dirigida por una visión empresarial. Entonces, y tampoco ha estado regulada de esa manera. El minero ha estado sometido más bien a un escarnio de la corrupción por parte de los entes de control, en los cuales lo que hacían es esquilmarlos para permitirles trabajar como a bien tengan. Esa ha sido la realidad hasta ahora. Pero en este momento podemos ver que la depuración de los organismos de control dan el mensaje que al menos eso se entiende, esperemos que siga así, que este asunto al menos no va a ser de la gravedad que ha venido, que hasta el momento conocemos. Entonces sí, se presenta un complicadísimo escenario con la economía, con el ambiente y con el tema laboral. Se quiere también plantear como bandera de lucha el asunto laboral, eh, cuando la verdad es que este asunto debemos analizarlo con más claridad. Los derechos de los trabajadores no se pueden sacrificar. Pero también esto es consecuencia del incumplimiento empresarial, si se quiere llamar así, o el incumplimiento de los operadores mineros previo. Ese incumplimiento es el que ha desencadenado esta crisis, fundamentalmente. Entonces, la posición actual es una posición que llama a regularizar. La ministra del ramo está diciendo que frente a la visita de los alcaldes de los cantones de la parte alta del Oro, donde hay la mayor incidencia minera del sector, y a la solicitud de aquellos de que se levante la sanción a estas plantas porque movilizan la economía, dinamizan, perdón, la economía del sector, ¿cuál ha sido la respuesta? La respuesta que se ha hecho pública es presente en los planes de acción. ¿Esto qué quiere decir? Sí, vamos a evaluar los daños, cómo se corrigen y si es que hay la posibilidad de permitirle seguir operando. Entonces, esto se llama en derecho penal económico regularización. ¿Por qué? Ya se topa cuatro ejes muy importantes: minería, ambiente, estructura societaria, flujos financieros y situaciones laborales. Entonces, si se regulariza todo esto, hay una garantía no solo para el operador minero frente al Estado y a la opacidad que se ha vivido por parte de los organismos de control, sino también para el ambiente, para el Estado en cuanto al grave problema hoy por hoy de controlar el flujo de capitales ilegales provenientes de la minería y en general para todo el entorno que de una u otra manera dependemos de esta actividad. Entonces sí, es complicado lo que ha pasado ahí, pero el llamado a regularizarse es precisamente el que tomo en cuenta yo cuando converso de este particular. Implica que la minería está siendo vista, ¿sí? Y tratada en este momento por parte del Estado ecuatoriano desde una posición muy pegada al derecho penal económico. No quiere decir que todo el mundo se va a ir preso ni que hay delitos, no, pero sí
exige la posición de regularizarse, ¿ya? De legitimar las actividades y de ofrecer mejores condiciones para la actividad minera, no solo para los operadores, sino para, como he dicho, para todo el entorno que depende de ella. Significaría, doctor, que esto prácticamente sería una nueva realidad en la que todos quienes, quizás no de manera formal o legal, han estado ejerciendo estas actividades en el ámbito minero. Es decir, si es que no se organizan, si no se hacen legales o si no buscan una alternativa que un poco evite generar el impacto negativo al medio ambiente, no van a volver a tener cabida al menos en un nuevo retorno, por así decir, de funciones, porque algunos piensan que esto, bueno, haciendo un símil como la pandemia, ¿cuánto irá a durar? Esa es también la gran interrogante del aglomerado, al menos que vive en la zona alta, como se menciona del Oro, como es en la parte de Portobelo. Muy importante lo que usted toca. Así es. El mensaje que ha dado la autoridad, la titular del ministerio, es precisamente ese. Me presentan los planes ambientales y vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, regularización total. Reglas nuevas, lo que no se ha hecho hasta ahora, producto de las taras que no solo se pueden vivir dentro del tema minero, sino que tiene el Estado de manera general. Y el mensaje todavía, a mi criterio, se vuelve más contundente cuando usted puede observar no solo actividades de control y de clausura a este momento en las provincias en las que hemos hablado. Revisando las noticias en la mañana, en las redes sociales, y por algunos medios más, veo que hay operativos en Zamora Chinchipe, a Mansalva, en Morón, Santiago, en varios lugares donde están realmente dando batalla, si cabe la expresión, a todo lo que se denomina minería ilegal. Entonces, obviamente que en este contexto, entonces surge la necesidad de regularizarse como la única medida para llevar adelante estas operaciones que son de vital importancia para la economía y para el Estado, porque tal como está prevista la cuestión económica, la proyección económica del Ecuador, el Ecuador debería pasar a ser lo que se ha denominado una potencia minera. Y entonces, si no se regularizan las condiciones de explotación, si no se tiene claro cuánto ingresa de esa actividad para beneficio del Estado, si no se tiene claro si se está cumpliendo con las licencias ambientales, con las licencias ambientales a efectos de no causar daños al ambiente, si no se verifica que se estén cumpliendo con los derechos de los trabajadores, que ojo, no son solo estabilidad para trabajar, como usted sabe, son remuneraciones justas, el reconocimiento de horas extras, de utilidades también. Entonces, si no se cumple con todo esto, es difícil que lleguemos a convertirnos en un país en el que la minería no solo que se convierte en una actividad sostenible, sino que a la vez mitiga los efectos ambientales, porque es imposible negar que va a haber un componente ambiental perjudicado, pero las actividades serias lo que nos llevan es a que esa actividad se mitigue y no sea lo que en este momento es, o sea, depredación total. Lo del Napo es gravísimo. El cierre de las actividades mineras del Napo fundamentalmente proviene por la destrucción de los ríos, producto del ejercicio de la minería aluvial. Entonces, si se toma en cuenta que del Napo, por ejemplo, tenemos las fuentes hídricas más importantes para nuestro país, en serio que vemos que esta actividad debe tomar otro matiz y quienes no acaten estas disposiciones, quienes se pierdan de este discurso y pretendan seguir subsistiendo a punta de viveza criolla, se van a quedar de lado. Doctor, ahí podríamos consultarle hoy en día, no sé, cómo estamos con el tema normativo también para que un poco se entienda la gravedad del asunto, si es que a pesar de que existen estos operativos y de que hay una parte o escrito legal que permitan entender el nivel de gravedad o de sanción que podrían tener si es que continúan haciendo esto y no pasan de lo informal, quizás
por así decirlo, a la parte formal. ¿Cuáles son las consecuencias legales que podrían haber en caso de que alguien diga, yo no voy a hacer esto porque siempre lo he hecho y lo voy a continuar haciendo? Solo por poner un ejemplo para que la gente también lo pueda tener claro. Claro, mire, hasta ahora, alrededor de la minería, usted ha tenido dos ejes fundamentales: sanciones administrativas, temas ambientales que se quedan en Arcón, en el Ministerio de Ambiente, multas, paralización de actividades que luego se reanudan. Eso ha sido la controversia jurídica alrededor de esta temática. Viene el otro asunto, el derecho penal. Hoy por hoy se habla de la sociedad del riesgo. El derecho penal ya no solo protege lo que sucede, sino que prevé lo que puede suceder. Entonces, este choque, esta simbiosis de posiciones nos lleva a declarar que ya no solo estamos frente a un control administrativo, sino al peligro de una intervención del derecho penal de alto impacto. ¿Por qué? Por la estructura societaria y los flujos financieros que vienen en la actividad minera, y no solo por eso, sino por el tema ambiental. El delito ambiental en este momento es imprescriptible, ¿ya? Entonces, si usted comete, por ejemplo, sin ser alarmista, pero poniendo un ejemplo, si usted está haciendo minería ilegal, sin licencia o irrespetando los términos de la licencia, entonces, ¿cómo justifica el tema financiero? ¿Cómo justifica el enriquecimiento de quienes están haciendo esta actividad? ¿A base de qué? ¿En virtud de qué? De la depredación del ambiente. Entonces, estas son cuestiones que antes no se topaban, aunque han estado ahí, no se han necesitado reformas para esto, el COIP lo prevé, los reglamentos lo prevén, la ley de minería lo prevé, pero las políticas del Estado, los ejes de coordinación del Estado no han ido de la mano con esto por las razones que hemos señalado e insisto, por una opacidad brutal dentro de la administración pública en todo lo que es minería. ¿Ya? Entonces, también los mineros han sido sujetos históricamente eh, de de posiciones durísimas por parte de la administración pública, donde lo único que han hecho es enriquecerse a base de extorsionarlos. Entonces, si bien no estamos en una panacea, no es que todo esto se va a borrar en el Ecuador de un solo tirón, pero en cambio sí, la posición actual nos lleva a concluir que de angas o de mangas, la posición del minero tiene que cambiar porque la posición del Estado ya cambió. Doctor, una última pregunta quizás crucial. Creo que este posiblemente sea una nueva opción, si lo vemos del mejor lado, del peor, con el que yo creo que deben estarlo viendo las personas que viven de la parte económica, sobre todo en la área de Portobelo o en la zona sur del Ecuador. Ver esa forma en cómo generar una asociatividad para quienes son pequeños, comiencen a generar una especie de asociación y que puedan ponerse, no sé, a la altura de las circunstancias y poder continuar ejerciendo sus labores, pero quizás de una manera más legal. Le voy a poner un ejemplo, un poco para hacer un símil. Cuando comienzan a hacerse asentamientos, quizás no regulados por una municipalidad, y comienzan a tener casas en diferentes puntos. La norma normalmente te dice que tiene que haber una separación cuando existen letrinas en las diferentes casas de unos 60 metros. Imagínense que algunos en Loja, por ponerlo como ejemplo también, están prácticamente como si fuera ya una ciudadela y eso genera esos inconvenientes debajo de la tierra y genera ese deslizamiento. Es decir, para en la actualidad no ir a la parte de letrinas hay que hacer alcantarillado, pero el alcantarillado no vale si no hay una planta de tratamiento de aguas residuales. No sé si un modelo similar o este ejemplo que le acabo de poner debería ser el factor o el objetivo de todos los mineros que podrían asociarse y generar, no sé, una planta de tratamiento para los materiales o los químicos que ellos utilizan y así no contaminar el ambiente. No sé si ese ejemplo que le acabo de poner en la parte constructiva podría ser un ejemplo, al menos para la gente de Portobelo, doctor. Lo entiendo claro y es muy bien traído, porque en este momento lo peor es asumir una posición radical. O sea, no a minería
y todo a la protección ambiental. Eso, porque ninguna de esas posiciones se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, el equilibrio está en una posición alternativa que permita la protección, como vengo diciendo, del ambiente a la vez que se realicen actividades económicamente rentables para la población. Entonces, sí, si hay organización, sí, y también inversión estatal, estimado John, porque en Portobelo no se puede resolver el problema si no hay una altísima inversión estatal o de capital extranjero calificado. Ya se ha hablado en este caso, por ejemplo, de la zona industrial de Portobelo, donde deberían trasladarse las plantas de los edificios, ¿ya? Lo que evitaría ya que se desfoguen los residuos contaminantes en las aguas de los ríos. Pero todo eso es una inversión durísima, tal vez de miles de millones de dólares. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Entonces, claro, para lograr objetivos de esa envergadura en un negocio tan rentable como el del oro, porque los precios históricos son del oro, obviamente que la organización, la prevención, la regularización, el tener reglas claras, les puede permitir llegar a posiciones como lo que usted señala, que no solo son en beneficio de la sociedad, de los trabajadores del ambiente, sino fundamentalmente de los operadores mineros, porque ellos podrán trabajar con reglas claras y dejar de ser víctimas de las extorsiones de siempre. Muy bien. Una entrevista bastante fructífera, sobre todo para quienes están formando parte o son parte del ámbito minero. Yo quiero dejarle quizás su mensaje final y una recomendación que podría hacerle, porque creo que podríamos buscar una mayor alternativa, pero lo que sí está claro por parte de las reglas del Estado es que ya no va a ser permitido la actividad que comúnmente y durante toda una historia al menos se ha venido haciendo en cantones como Portobelo, en provincias como Napo, Zamora mismo. Parece que eso ya va a ser la primera piedra para que eso ya no vuelva nuevamente a ser como era antes. Un mensaje final y su recomendación, doctor, y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima ocasión. Bueno, y tomando en cuenta que Portobelo y Zamora son nuestros vecinos, lo que yo puedo indicar como mensaje final es que la minería no puede ni debe dejar de ser una actividad altamente rentable que garantice puestos de trabajo. Si se regulariza adecuadamente, que es lo que yo propongo, va a haber reglas claras para ambas partes y también se van a mitigar consecuencias que pueden terminar lastimosamente en temas penales. Dicho esto, me despido, John. Le agradezco por este espacio y siempre a la orden para cualquier duda que usted me plantee.